Tentación número 3. Ya hemos estado en una buena parte de enero con este tema y hoy vamos a continuar y creo que por un buen tiempo más. En la primera presentación, en el primer mensaje, les di una frase que quiero repetir, si la encuentro. Una frase que repito otra vez, como lo hice en domingos anteriores. Esta serie de mensajes están dedicados para todos aquellos que sabían que no debían hacer caso de alguna determinada tentación, pero que de todos modos no lograron evitar caer en ella. ¿Hay alguien aquí que entra dentro de esta afirmación? No levante la mano, no se ponga de pie, quédese sentado si está de acuerdo. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Es para usted esto? Bueno, por lo menos es para mí. ¿No nos debería de avergonzar saber que somos tentados? Todos hemos sido tentados, seremos tentados hasta el último momento de nuestra vida. De hecho, Jesús fue tentado desde el inicio de su ministerio, así como grandes mujeres y hombres de Dios que están narradas sus historias en la Biblia y que nos cuentan de sus momentos de tentaciones y en algunos casos debilidades que les llevaron a caer en la tentación. El domingo anterior les preguntaba quién tiene la culpa de que llevemos a cabo las tentaciones. Y basándonos en algunas historias de la Biblia, les recuerdo que generalmente nadie que es tentado y que cae dice que tiene la culpa, comenzando por Adán y Eva. Siempre los culpables son otros. Y les recomendé y leímos y observamos el pasaje de Colosenses capítulo 3, versos 5 al 17. Les recomendé leerlo en forma regular, frecuente, de vez en cuando, teniendo en cuenta las listas que aparecen en esa carta. Resistir, decir no a las tentaciones es una etapa importante de nuestra historia cristiana. Si caigo, como le pasó a Pedro el apóstol, luego del llanto amargo de su fracaso, si caigo, hay que levantarse. Si tropiezo, tengo que ponerme de pie y seguir. Si he dejado de velar y de orar y por eso caí en la tentación, debo reacomodar mi vida espiritual y fortalecerme en el poder del Señor, como dice Pablo escribiendo a los Efesios. Un himno que cantábamos en el inicio de esta serie dice: tentado no cedas, ceder es pecar, mejor es con Cristo luchar y triunfar. Valor, pues, cristiano, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. Y el coro, el estribillo de este antiguo himno cristiano dice: en Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará
dulce calma, Él te hará vencedor. Nos podemos caer, nos podemos desmayar, podemos tropezar, podemos tener un sinfín de conflictos con las tentaciones, pero valor, pues, cristiano, Dios te quiere levantar y fortalecer. No nos quedemos caídos, tirados, siempre en el fracaso de las tentaciones. Hoy les invito a abrir su Biblia en la carta a los Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 18 al 21. Como es un pasaje testimonial de la vida de Pablo, en la que todos nosotros entramos, vivimos en alguna manera, les voy a pedir que leamos todos juntos y que usted lo lea como si fuera usted cuando se menciona el yo allí en el pasaje. Romanos 7, 18 y hasta el 21 leemos en alta voz. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. ¿Es esto lo que usted piensa de usted? Este soy yo aquí. Yo no escribí esto. No le voy a robar el derecho de autor a Pablo, pero qué buena interpretación que hizo de su propio estado espiritual, de sus tentaciones y de las tentaciones y estado espiritual de todos los que leyeran en aquella época y a través del tiempo estas palabras. ¿Verdad que no ha cambiado nada esta descripción en cuanto se refiere a la conducta humana? Puede ser que de una o en otra expresión usted hubiera escrito otra palabra, otra forma de decirlo, hablando de sí mismo. Lo que tiene de mérito el pasaje es que es muy honesto, muy sincero. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Está de acuerdo? ¿Es esto lo que usted escribiría de usted misma, de usted mismo? El mal está en nosotros. Aceptando estas descripciones, estas afirmaciones, nos ponemos en la línea también de los honestos, de los que reconocemos que somos débiles, que tenemos limitaciones y que en nosotros no habita siempre el bien. ¿Le ha pasado que alguna vez pensó más en hacer el mal que en hacer el bien? Gran parte de las tentaciones, de los ataques de Satanás a nuestras vidas, están explicados en estas frases. Estas afirmaciones, aceptándolas, nos dan fortaleza espiritual. Yo sé que en mí no habita el bien.
Verso 19, que no hago el bien que quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y la frase 21 también es categórica. Pero no nos podemos, como Pablo, quedar solamente con estas afirmaciones de autoflagelo espiritual, de reconocer nuestras debilidades o de castigar nuestras espaldas con látigos, como se hacía en algunos monasterios de la antigüedad, procurando sacar el mal a los golpes. ¿Lo ha intentado alguna vez? A veces los padres, en forma desproporcionada, podrían golpear a sus hijos porque hacen el mal, pensando que un castigo corporal va a eliminar el mal que hay en la vida de sus hijos. El mal no sale a los golpes. La violencia sí genera más violencia, resentimientos y a veces quedan a largo plazo y por toda la vida. Pablo no se quedó en estas frases hasta el 21. Entonces, le invito a que observe el verso 24. La verdad, dice Pablo, es que soy un miserable, de acuerdo a la descripción anterior, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tal vez usted habrá leído más de una vez la frase que sigue. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo, mismo con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Se acuerda de aquellas afirmaciones que alguna vez hice de las 4 P? Somos, antes de conocer a Cristo, pecadores perdidos. Pero en cuanto conocemos a Cristo, somos pecadores perdonados. El nuevo estado que vivimos en Cristo nos hace capaces de vencer el mal que está en nosotros. Y esto va a durar, y supongo que usted lo sabe, pero para los que no lo saben, debe saber la noticia de que esta condición va a durar hasta el último día de nuestras vidas. Que vamos a ser tentados, que vamos a ser probados, que en algún momento podríamos tropezar, en algún momento podríamos caer, pero si Cristo está en mí, aún en mis miserias humanas, como dice el verso 24, miserable de mí, en todas esas miserias, allí está Jesucristo. Y la afirmación de una frase breve y categórica del 25 debiera de estar en nuestra mente y corazón todos los días de nuestra vida. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La presencia del pecado permanece en nuestras vidas, no su autoridad. El pecado ya no tiene más autoridad sobre lo que le pertenece a Jesucristo, quien nos ha comprado con alto precio, dando su vida en la cruz del Calvario. En la carta a los Efesios, Pablo afirma que en la cruz fueron clavados todos nuestros pecados y se anuló el acta que declaraba que somos pecadores perdidos. Ahora somos pecadores perdonados y podemos levantar nuestra mirada al cielo y decirle a Jesús: gracias doy a Dios por Jesucristo,
quien me ha librado, me ha libertado de la ley del pecado. Por ello hay que fortalecerse en el poder de la fuerza de Cristo y vestirse de toda su armadura. Le recomiendo también que debe leer frecuentemente Efesios 6, 11 y 12. Los cristianos, de vez en cuando, tenemos deseos. ¿Usted tiene algún deseo? Para no entrar en demasiadas groserías, diría, tengo un gran deseo de comerme un buen plato con papas fritas, huevos fritos, una buena chuleta de cerdo bien adobada, bien salada. A mí se me mueven los jugos gástricos ahora, pero en casa me dicen, eso no, sal no, pero cuando uno está solo es tentado, ¿verdad? Luego vienen los problemas, que se sube la presión, problemas sanguíneos, dolores de cabeza, el hígado grasoso y cosas así por el estilo. ¿Alguno de ustedes conoce esas expresiones? Y ha tomado algo para el hígado y empieza, para evitar las pastillas de los laboratorios, acudimos a la farmacia natural de Dios y este yuyito, mire, le puede servir para que se libre de tal o cual problema. Y nos tornamos todos especialistas en buscar soluciones de un lado o del otro. Lo mejor hubiera sido evitar caer en esa tentación y tener la disciplina de decir no en forma frecuente a las cosas que nos hacen mal. Cuando tenemos deseos, entramos en esa categoría a la que Pablo describe como el mal que está en mí. ¿Cuál es el mal que está en usted? Hace como 2 semanas atrás les pedí que se hicieran una lista de esos males que están en nosotros. Una vez una persona me dijo, bueno, si he nacido en Cristo, ¿por qué me vuelve otra vez el deseo? Y mencionó su debilidad, que eran los cigarrillos. ¿Por qué me vuelve ese deseo otra vez? Yo no quiero hacerlo, pero me vuelve ese deseo. Y hace un par de domingos atrás un hermano me contó su propia experiencia de cómo fue librado de esa dificultad. Y fue librado cuando él la ofrendó a Cristo y le dijo a Cristo, te doy esta debilidad, te doy este mal. Y fue instantáneo. Y yo no le prometo que le va a ocurrir lo mismo que a este hermano, pero hay que probar, ¿verdad? Hay que buscar las estrategias de cómo vencer el mal que está en nosotros. Vuelvo a repetir otra vez que el plan de Satanás, lo he dicho en los domingos anteriores y lo seguiré diciendo, el plan de Satanás es separarte de Dios. Así que él tiene un plan con diversas estrategias y va probando a través de los años en nuestras vidas cuál es la debilidad que tenemos. A través de los sentimientos, de los deseos, de las necesidades, de las experiencias de la vida. Él busca hasta que logra dar con algo que nos hace mal realmente. Su fin es separarte de Dios. Que no tengas comunión con Dios. Que no te acerques a Dios para buscar su fuerza. Así que, si eres tentado, debes decir no, pero también debes acercarte más a Jesucristo. Acercarte a Jesucristo, acercarte a hijos cristianos, hijos de Dios cristianos,
nacidos de nuevo, buscar ayuda en oración, en compartir charlas con otros cristianos de las debilidades que tienes. No digo que cuentes todo lo que tienes a todo el que se te pone por delante. Es una lucha finalmente personal entre tú, Dios, y el que quiere apartarte de Dios. Para ampliar estas afirmaciones, voy a citar 2 declaraciones del Nuevo Testamento. Tal vez quiere anotarlas para no olvidarlas y profundizarlas más. La primera referencia está en la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan, un especialista en escribir acerca de estos temas, y todas sus cartas, especialmente la primera carta, es dedicada a muchos de estos temas de las tentaciones y de la carne. Hoy le invito a que nos focalicemos en el capítulo 2 de la primera carta de Juan, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es una afirmación puntual, tiene un punto allí, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si acaso alguno ama al mundo, y esto es penoso lo que viene ahora, ¿verdad? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le ocurre? Tendrá vida eterna, permanecerá para siempre. Ahora me gustaría que lean este pasaje en todo su contexto, no ahora, sino en su casa, tal vez hoy de tarde, luego del postre, o con el mate mañana, versos 7 hasta el 17, que lo lean completo a todo el pasaje para tener el pensamiento completo, pues estas frases que leímos son las finales de este tema. Cada vez que somos tentados, pequeñas o grandes tentaciones, algunas muy bien disimuladas en la belleza, en lo lindo, en lo hermoso, en todo lo que puede usar Satanás para hacer atractiva esa tentación, cualquier tentación. Cada vez que somos tentados, se nos invita a caminar en una de estas 3 avenidas que hemos leído. Primero, los deseos de la carne. Nosotros los uruguayos, que somos consumidores muy grandes de carne, demasiada carne, hay algunas personas que no pueden vivir sin echarle el diente a la carne. Un tiempo cuando por Radio Transmundial yo visitaba Bolivia, descubrí, porque pregunté, por qué en el plato habitualmente había 3 tipos de carne diferente. Dice, bueno, la cultura de la cocina en Bolivia pide o es práctica de los bolivianos que consumamos las 3 carnes juntas. Bueno, pequeños trozos, se imagina, no son los trozos que nosotros comemos, ¿no? Ahora ellos se comen chancho, vaca y pollo juntos. Las 3 carnes juntas.
Y piensa en el pobre hígado allí, procurando filtrar todo eso y elaborando, sacarle algo que sea productivo a todo ese entrevero que hay, además de todo lo demás que le ponen al lado para que lo coma. No se refiere aquí Juan a este deseo por la carne, aunque sí debemos de cambiar esas costumbres de comer tanta carne, ¿verdad? Llenarnos el estómago a las 11 de la noche con medio kilo de carne y otras cosas más. Eso le hace mal al cuerpo y también es parte de las tentaciones que enfrentamos. Pero en esta avenida de las tentaciones de la carne están representados todos nuestros apetitos, sea de la alimentación, de la vestimenta, los apetitos sexuales y de otros más, como por ejemplo la avaricia, el amor al dinero, el poder ejercido sobre otras personas. Y la lista podría ser tan larga, por eso lo llamo una avenida muy ancha, muy grande, por la que podemos caminar de un lado y del otro viendo esas ofertas que se nos hacen para que abandonemos a Dios tras efímeras, transitorias tentaciones. En esa avenida encontramos gran peligro para los cristianos que no saben identificar lo que les hace mal y siguen practicando costumbres adquiridas desde la infancia tal vez, practicadas en la juventud, y si conoció a Cristo siendo persona grande, pues hasta aquí hizo eso, ¿por qué no seguir haciéndolo? Se nos invita en esa ancha avenida de los deseos de la carne, se nos invita a la autodestrucción espiritual. La segunda avenida son, como dice el verso allí, verso 16, los deseos de los ojos. Todos nacemos con la misma cantidad de ojos, salvo en algún caso que nacen con uno. Tal vez si tuviéramos uno, no veríamos tanto, ¿verdad? Pero usted tiene dos y puede mirar para ambos lados, puede observar más. Como aquel señor que iba, hermano cristiano, que iba por la calle caminando por una avenida y vio algo que le gustó demasiado y que caminaba delante de él. Y fijó sus dos ojos en esa hermosa creación de Dios y de pronto estuvo adentro de un tacho de basura. Se tropezó y se cayó dentro de un tacho de basura. Pienso yo que algún ángel guardián le puso la zancadilla y le dijo: no sigas pensando lo que estás pensando. ¿Será a eso que se refirió Jesús cuando dijo que cuando miramos, en el caso de los hombres, y deseamos, ya hemos pecado? Yo sé que a usted no le pasa. Me refiero tanto a hombres como a mujeres. Yo sé que ustedes son todos angelitos aquí y que cuando miran la belleza de la creación de Dios en una mujer o en un hombre, dicen: gloria a Dios por lo que Él ha creado. A lo que hemos llegado, que están procurando aprobar una ley, no sé si ya la aprobaron, que un hombre no le puede decir nada a una mujer linda cuando va por la calle, un piropo. Hay piropos lindos,
pero hay otros que son muy groseros. Tal vez las hermanas aquí podrían darnos una lista de todo lo que han oído cuando van por la calle o por algún medio de transporte. También ahora los hombres podemos decir lo mismo, porque las mujeres están muy liberales últimamente, ¿no? Y como quieren ocupar el lugar del hombre, también hacen lo mismo. Los deseos de los ojos. Cuando miramos, hay cosas y asuntos que despiertan malos deseos y apetitos que quieren quedarse en la mente. Y cuando ellos se quedan en la mente, pues de ahí a la realización del acto sugerido hay poco trecho, ¿verdad? Puede pasar un minuto, horas, días, algunos meses, hasta que se elabora algo en lo que cae en la tentación de esta avenida de los deseos de los ojos, que tiene que ver con todo lo que nuestros ojos miran, con todo lo que entra por estas dos ventanitas, sea en forma impresa, a través de la televisión o de canales privados, lo que observamos con los ojos, lo que leemos, los deseos de los ojos. Y la tercera y última avenida, dice Juan, son, además de los ojos, ¿qué dice allí? ¿Qué dice en su Biblia? La vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Esta es una gran avenida también que ofrece diversidad de tentaciones. Entre ellas, por ejemplo, decir yo hago con mi vida lo que se me ocurre. ¿Por qué usted tiene que decirme que yo deje esto o haga lo otro? Me dijo una persona. Sí, usted puede hacer lo que se le ocurra, pero también sepa que lo que va a recibir como cosecha no va a ser muy elegante. No necesito a Dios para vivir, lo puedo hacer por mí mismo. Eso lo dicen muchas personas que piensan que son tan fuertes que no necesitan del Padre, como dice Juan aquí. Esa tentación no proviene del Padre. Ocurre en la vida de muchos jóvenes que tienen esas presunciones de autopoder, se sienten suficientes, hasta que se caen en pedazos, como el hijo pródigo de la parábola que Jesús contó. Alguien escribió en un muro, aquí de Montevideo, si te hace feliz, hazlo. ¿Hay cosas que le harían feliz a usted y que no las hace porque tiene a Jesucristo en su vida? Quiero confesarles, y que esto quede entre nosotros nomás, no lo comenten, que no salga de aquí, que a mí me sucede esto a menudo, ¿a usted no? Que me gustaría hacer cosas para probarlas, para disfrutarlas, y que tienen que ver con la vanagloria de la vida, que se terminan de inmediato, como en un partido de fútbol, ¿verdad? Y como las tentaciones de la vanagloria de la vida están al alcance de nuestras manos, sentimientos y deseos, pues una canita al aire no me vendría mal de vez en cuando. Así que aún me puedo ir lejos, como el hijo pródigo, a una provincia lejana donde nadie me conoce y vivo como se me ocurre.
pero sabemos que todo esto no proviene del Padre. Dice Juan escribiendo en este capítulo, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y aquí viene algo que nos tiene que atraer profundamente a los que hemos nacido de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece bien, entero, no se cae a pedazos, no adquiere enfermedades por conductas impropias sugeridas por las tentaciones, no rompe su familia, lucha y la conserva hasta el final, cuida a sus hijos, colabora en la iglesia, hace la voluntad de Dios. Y me conviene preguntarles, para no quedarme con las ganas, si usted está en esta categoría de los que hacen la voluntad de Dios. Se pregunta a menudo si usted hace la voluntad de Dios en lo que habla, en lo que piensa, en lo que hace, en cómo administra el dinero, cómo trata a su cónyuge, a sus hijos. ¿Es un buen trabajador, trabajadora? ¿Cumple con lo que se le ha pedido? ¿Es un buen estudiante? ¿Se esfuerza para hacerlo mejor en sus estudios? Todo eso entra dentro del plan bueno de Dios. Pablo a los romanos les dice que la voluntad de Dios es agradable. Es buena y agradable, pero es agradable. Da gusto hacer la voluntad de Dios. Me reporta bondades y no tristezas. Me da buena vida la voluntad de Dios, es buena. Hacer la voluntad de Dios, yo sé que cuesta, por lo menos a mí me cuesta. Hay que luchar. Efesios capítulo 6, recuerda, fortalecerse en el poder del Señor. Y por último menciono el segundo pasaje, le dije que iba a mencionar dos, pero voy a terminar solo mencionándolo y va a ser objeto del próximo mensaje dominical. El segundo pasaje está en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso número 6 y 7. Seguramente algunos lo conocen de memoria, le digo que esta es la carta predilecta, todas me gustan, pero por esta tengo una simpatía especial. Por nada dice que, así que ninguna clase de tentación, ninguna clase de mal me debe preocupar. No quiero estar afanado, angustiado por el mal. Ni siquiera quiero conocerlo. El joven no tiene por qué querer experimentar lo malo, más bien debe correr de lo que está mal, y todos hasta el final de nuestros días. Nuestras sensaciones deben dirigirse a tener la paz de Dios en nuestros corazones. De eso hablaremos el próximo domingo. Mientras tanto, vuelva sus ojos a este pasaje de la primera carta de Juan y trabaje esta semana en su vida, en su familia y con su carácter, observando las tres avenidas de las tentaciones que se nos presentan. Y lea todo el contexto desde el verso 7 hasta el 17 inclusive, aplicándolo a su vida personal. Recuerde, todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanas, hermanos, deseo que no se queden en el desastre de la tentación realizada. Hay que levantarse. Si cayó, arrepentimiento, confesión a Jesucristo y adelante. No se quede en el fracaso de la tentación. Quédese aferrado de Jesucristo, único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a orar. Ore usted en su corazón, pensando en sus presentes debilidades. Dígale al Señor: revísteme de tu fortaleza. Y pensando en el pasado, en sus fracasos, en sus tentaciones realizadas, pida perdón y sepa que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, perdona todos sus pecados. Y no vuelva más a esa condición. Viva una vida arrepentida y centrada en la persona victoriosa de Jesucristo, el cual le llevará de gloria en gloria a ser semejante a Cristo en todas las cosas. En eso estamos todos. Ahora, Señor, nos encomendamos a ti para toda esta semana. Líbranos del mal, guárdanos en la hora de la tentación. Fortalece cada familia, cada esposa, esposo, hijos aquí presentes. Da a cada uno días de victoria en medio de las luchas. En el nombre de Jesús. Amén.